Sean bienvenidos todos a un mundo mental por mí creado y que por hoy lo pienso dejar pasar. Los conocemos desde tiempos antiguos, ya sea en forma de una vela, una lámpara de aceite o, como mayormente los conocemos en la actualidad, en forma de bombilla. Todos y cada uno de nosotros sabemos qué es y para qué sirve un foco, dándole diferentes utilidades y usos, ya sea para alumbrar un lugar oscuro, tener una mejor iluminación en nuestras fotos o acompañándonos en las noches de desvelo cuando hacemos nuestras tareas y proyectos de la Facultad de Química, entre otras funciones más. Pero, ¿en realidad nos hemos preguntado cómo funciona un foco? Bueno, en los siguientes minutos, permítanos contarles la historia y funcionamiento de estos aparatos que usamos en la vida diaria, los cuales han tenido siempre la misma función, la cual es iluminar nuestro ambiente. Así que sin más, acompáñenos a saber, ¿cuál es el funcionamiento de los focos? Efecto fotoeléctrico. Antes que nada, conviene recordar qué es la luz y cómo se origina. Llamamos luz a la parte visible de la radiación electromagnética. Es una distorsión del campo electromagnético que se propaga como una onda y a la vez como una partícula llamada fotón. La longitud de la onda determina la energía que lleva cada fotón y también se usa para determinar si resulta visible o no. Los fotones pueden ser absorbidos por otras partículas. Cuando una partícula absorbe un fotón, gana su energía y se excita. Si son muchas partículas, podemos observar que se calientan. Todos los fotones tienen capacidad para calentar. Un fotón con más energía calienta más que uno con menor cantidad de energía. Ahora bien, sabemos que a finales del siglo XIX, los científicos estaban estudiando las entonces recién descubiertas ondas de radio y la manera en la que se transmitían. Para hacerlo, construían artilugios con discos giratorios que podían generar alto voltaje que hacía que saltaran chispas entre dos esferas de metal. Eso indicaba que había una conexión. Más que eso, la conexión era con la luz azul y ultravioleta, no la roja. Este nuevo rompecabezas recibió el nombre de efecto fotoeléctrico y junto con la catástrofe ultravioleta, se convirtieron en serios problemas para los físicos, pues ninguno podía resolverse con lo más avanzado de la ciencia de la época. Una serie de experimentos iniciados en 1887 demostró que el efecto fotoeléctrico tenía determinadas características que no podían explicarse por las teorías de aquella época, que consideraban que la luz y todas las demás clases de radiación electromagnética se comportaban como ondas. Por ejemplo, a medida que la luz incide sobre un metal, se hace más intensa. La teoría ondulatoria de la luz sugiere que en el metal se liberan electrones con una energía cada vez mayor. Sin embargo, los experimentos mostraron que la máxima energía posible de los electrones emitidos solo depende de la frecuencia de la luz incidente y no de su intensidad. Bueno, ahora es cuando nos preguntamos, ¿cómo es que se relaciona esto a la función de un foco? Primero veremos cómo está compuesto un foco. Las bombillas tienen una estructura muy simple. En la base tienen dos contactos metálicos que se conectan a los extremos de un circuito eléctrico. Los contactos metálicos están unidos a dos alambres rígidos, los cuales están unidos a un filamento metálico delgado. El filamento se encuentra en el centro de la bombilla, sujetado por un soporte de vidrio. Los alambres y el filamento están alojados en una bombilla de vidrio que se llena con un gas inerte como el argón. Cuando la bombilla está conectada a una fuente de alimentación, una corriente eléctrica fluye de un contacto al otro a través de los cables y el filamento. La función principal del filamento es permitir el paso de corriente y calentarse para producir el efecto fotoeléctrico. Como ya se mencionó, la energía de los fotones está directamente relacionada con su temperatura, lo que afectará al gas que se halla alrededor del filamento. El gas, su función es recibir el calor para impedir que el filamento se rompa. Esta misma energía hace que el gas se excite y emita radiación que pertenece al espectro del campo visible. Los electrones enlazados en los átomos vibratorios pueden ser aumentados temporalmente a un nivel de energía más alto. Cuando vuelven a sus niveles normales, los electrones liberan energía extra en forma de fotones. Los átomos metálicos liberan principalmente fotones de luz infrarroja, que son invisibles para el ojo humano.
Los gases que son utilizados en los focos liberan fotones cuya longitud corresponde al espectro de campo visible. Como un pequeño dato curioso, Rutherford descubrió la presencia de protones al emitir rayos catódicos a un recipiente lleno de hidrógeno y observar que éste emitía radiación. Una pregunta que tal vez pueda surgir es la siguiente. Siguiendo la ley de los gases ideales, la cual dice que el producto de la presión por el volumen es igual a la cantidad de mol multiplicado por la constante R por la temperatura, ¿por qué al calentar constantemente el gas del foco no se expande y hace reventarlo? La respuesta es debido a que la corriente que pasa por el foco es alterna. Esto quiere decir que el foco se prende y se apaga miles de veces por segundo, permitiendo que la temperatura tenga un límite, previniendo que pueda haber un aumento de presión. ¿Existe algo más para lo que se pueda usar el efecto fotoeléctrico? La respuesta es sí. Es muy curioso que en los lugares menos esperados, o sin que siquiera lo notemos, las ideas revolucionarias de Einstein están presentes. Las aplicaciones del efecto fotoeléctrico las encontramos en cámaras, en el dispositivo que gobierna los tiempos de exposición, en el detector de movimiento, en el alumbrado público, como regulador de cantidad de tóner en las máquinas copiadoras, en las celdas solares, muy útiles en satélites, calculadoras y relojes. Las aplicaciones las encontramos también cuando asistimos a una función de cine, ya que el audio que escuchamos es producto por señales eléctricas que provocan los cambios en la intensidad de la luz, al pasar por la pista sonora que viene en la cinta cinematográfica. El uso que más nos sorprendió fue que el efecto fotoeléctrico se puede aplicar en los alcoholímetros, en donde la reacción del alcohol con una sustancia de prueba provoca cambios de color, los cuales son medidos por el dispositivo. La lectura nos permite entonces saber la concentración de alcohol en el individuo. Toda esta información solo nos dice que sin siquiera notarlo, estamos inmersos en un mundo tecnológico que Einstein descubrió para nosotros. Ra pa 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 ra pa ra